En 1933, después de varios años de sentirse frustrado por el liderazgo de Hoover, Manuel Umaña Salinas utilizó acusaciones manipuladoras, reuniones ilegales y difamaciones para eliminar a Hoover tanto de la congregación en Valparaíso como de la superintendencia de la Iglesia Metodista Pentecostal. Luego se estableció como el poder absoluto en la Iglesia Metodista Pentecostal. Umaña se promovió a sí mismo como obispo, sobrevivió a las revelaciones de la prensa secular sobre su malversación de fondos, sus relaciones extramatrimoniales e hijos ilegítimos, la propiedad personal de bienes de la Iglesia después de haber establecido reglas contra tales prácticas y otros abusos de poder, para morir como obispo de la Iglesia Metodista Pentecostal en 1964. El período de 1910 a 1932 fue un período de desarrollo continuo para los movimientos pentecostales de Chile. Aunque no se constituyó oficialmente hasta 1929, la Iglesia Metodista Pentecostal, dirigida por Hoover y asociados ya desde 1910, proporcionó un paraguas organizativo para aquellos que fueron expulsados de la Iglesia Metodista Episcopal y otras denominaciones. La Iglesia Metodista Pentecostal era autosuficiente en la tradición de la misión de Taylor. Las mujeres tuvieron papeles centrales en el establecimiento de la identidad del movimiento, aunque fueron suplantadas a medida que el movimiento crecía. El culto era entusiasta, pero no se usaban instrumentos musicales. El orden se mantenía mediante el uso de una campana tocada por el líder del culto. En octubre de 1913, después de un conflicto sobre la liturgia y el liderazgo, se estableció la Iglesia del Señor, dirigida por Carlos del Campo. Otro conflicto sobre el liderazgo resultó en la formación de la Iglesia Evangélica de los Hermanos Pentecostales, con sede en Santiago. Hasta 1925, cuando se produjo la separación constitucional de la Iglesia y el Estado, los pentecostales fueron perseguidos por el gobierno a instancias de la Iglesia Católica. A partir de entonces, la persecución católica continuó mientras se hacían esfuerzos para aislar a los pentecostales de la corriente principal de la sociedad chilena. Las disputas entre pentecostales causaron aún más problemas. Los principales problemas comenzaron a principios de la década de 1930. En 1933, después de varios años de sentirse frustrado por el liderazgo de Hoover, Manuel Umaña Salinas utilizó acusaciones manipuladoras, reuniones ilegales y difamaciones para eliminar a Hoover tanto de la congregación en Valparaíso como de la superintendencia de la Iglesia Metodista Pentecostal. Luego se estableció como el poder absoluto en la Iglesia Metodista Pentecostal. Umaña se promovió a sí mismo como obispo, sobrevivió a las revelaciones de la prensa secular sobre su malversación de fondos, sus relaciones extramatrimoniales e hijos ilegítimos, la propiedad personal de bienes de la Iglesia después de haber establecido reglas contra tales prácticas y otros abusos de poder, para morir como obispo de la Iglesia Metodista Pentecostal en 1964. Hoover y sus partidarios lucharon por conservar sus propiedades, establecidas en 1943, pero en abril organizaron lo que se convirtió en la Iglesia Evangélica Pentecostal, la IEP, con Guillermo Castillo como superintendente asistente. Hoover murió el 27 de mayo de 1936. La denominación logró el reconocimiento del gobierno en 1940. Tanto la Iglesia Metodista Pentecostal como la Iglesia Evangélica Pentecostal han seguido creciendo. La proliferación de denominaciones. Desde aproximadamente 1930, las iglesias pentecostales han seguido dividiéndose y diversificándose. Se han creado otras nuevas que no tienen relación con las iglesias más antiguas. La mayoría de las divisiones no se han producido por cuestiones teológicas, sino éticas y litúrgicas.
Algunos se vieron obligados a abandonar sus iglesias. Por ejemplo, Enrique Chávez Campos fue expulsado de la Iglesia Metodista Pentecostal por insistir en la presentación de informes fiscales honestos y otras reformas en 1946. Chávez y la mayor parte de su congregación en Curicó se unieron a él para fundar la Iglesia Pentecostal de Chile, que se unió al Consejo Mundial de Iglesias, el CMI, en 1962. También se unió al CMI en 1962 la Misión Iglesia Pentecostal dirigida por Víctor Pavés Jr., que fue organizada en 1952 por un grupo que se retiró de la IEP. Otras iglesias, según Kessler, se separaron de la Iglesia del Señor. Iglesia del Señor Apostólica, 1930. Misión, Iglesia del Señor e Iglesia del Señor, la cual él ganó con su sangre, 1941. De esta última organización surgió la Iglesia del Señor Jesús, así como la Corporación Iglesia del Señor. De la Iglesia Evangélica Pentecostal IEP surgieron otras: Iglesia Cristiana de la Fe Apostólica, 1932, Iglesia Cristiana Ganada con su Sangre, 1936, Iglesia de Dios Pentecostal, 1951, Misión, Iglesia Pentecostal, 1952, Corporación Evangélica Pentecostal, 1956, Iglesia Pentecostal Apostólica y la Iglesia Evangélica de la Nueva Jerusalén. De la IMP Iglesia Metodista Pentecostal también surgió la Corporación Evangélica de Vitacura, 1933, Iglesia Pentecostal de Chile Austral, 1933, Iglesia Evangélica Cristiana, 1936, Ejército Evangélico de Chile, 1937, del que surgió el Ejército Evangélico Nacional, 1942, que a su vez produjo el Movimiento Evangélico Nacional, 1960, la Iglesia Misionera de Cristo, 1947, el Ejército Evangélico Pentecostal, la Iglesia Pentecostal Apostólica, que produjo la Iglesia Pentecostal Apostólica Libre, 1943, la Misión Cristiana Apostólica, Iglesia Cristiana Pentecostal, Iglesia Evangélica El Pesebre Humilde de Cristo, 1943, Iglesia Pentecostal de Chile, Iglesia de Cristo Evangélica Nacional, y la Iglesia Evangélica Metodista Pentecostal reunida en el nombre de Jesús, 1950, de la que surgió la Misión Cristiana Evangélica Pentecostal, 1953. Otras iglesias no tienen relaciones similares con la Iglesia Metodista Pentecostal o sus descendientes. Una de ellas es la Misión Wesleyana Nacional, fundada gracias a los esfuerzos de Víctor Manuel Mora, nacido en 1884. Mora creció en la Iglesia Metodista Episcopal y después de estudiar en un seminario presbiteriano entre 1921 y 1923, sirvió como pastor metodista episcopal hasta 1931. Finalmente, comenzó un ministerio entre los mineros, algunos de los cuales habían sido influenciados por el culto pentecostal. El conflicto dentro de la congregación y con los superintendentes del distrito metodista condujo al establecimiento de una iglesia independiente. Quizás haya otras 70 denominaciones de diferentes tamaños e historias en esta categoría. También son importantes las conversiones en masa entre las tribus indígenas, los mapuches en el sur de Chile y los aymaras en el norte. Las conversiones del catolicismo nominal con clérigos extranjeros a congregaciones pentecostales dirigidas por chilenos se han interpretado como una destrucción cultural, así como una recuperación y transformación cultural de las estructuras indígenas precolombinas.